En la mañana del día 7 de diciembre de 1941, el pueblo americano se despertó con la más impactante noticia de los últimos 20 años. La hasta entonces inexpugnable nación norteamericana se vio sorprendida por el primer bombardeo realizado dentro de sus fronteras. El presidente Franklin Delano Roosevelt, tras ser informado del traicionero acto bélico que los japoneses habían perpetrado sobre las Hawái, reunió con carácter de urgencia a su gabinete, al Parlamento y a los medios de comunicación. En una histórica alocución al pueblo norteamericano, el presidente Roosevelt informó a la opinión pública acerca del despreciable ataque que el imperio nipón había lanzado sobre la flota del Pacífico, anclada prácticamente casi por completo en los muelles de la base naval de Pearl Harbor. Tras años de rearme, entrenamiento y un meticuloso espionaje de la zona a atacar, el emperador del Japón, Hirohito, tras estudiar los pros y los contras que semejante decisión les podría acarrear, dio luz verde al almirante Isoroku Yamamoto para que llevara a cabo el ataque por él diseñado, el cual significaría el inicio de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. El ataque, dirigido por el vicealmirante Chuichi Nagumo, tenía como principal objetivo neutralizar la flota americana por el máximo tiempo posible. De esta manera, el ejército imperial japonés podría ocupar las colonias occidentales en el sudeste de Asia con suma facilidad, además de romper el embargo económico al que se les tenía sometido desde el año anterior. El 16 de noviembre, la flota japonesa, la Kido Butai, se reunió a la entrada del mar de Seto. Las fuerzas que la componían eran las siguientes: 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores, 81 cazas, 135 bombarderos en picado, 104 bombarderos horizontales, 40 bombarderos torpederos, 3 cargueros de combustible y un buque de suministros. Eran las 7:53 de la mañana del domingo 7 de diciembre cuando los primeros aviones del sol naciente hicieron su aparición en tierras hawaianas. Inicialmente el ataque se planteó en 3 oleadas, que finalmente solo fueron 2, con un total de 353 aviones. La primera oleada era conducida por Mitsuo Fuchida, el cual mandaba los 183 aparatos que iniciaron el bombardeo. Encabezando este primer contingente aéreo se encontraban los vulnerables aviones torpederos. Contando con el factor sorpresa, estos primeros aparatos tenían como objetivo atacar lo que se esperaba fueran portaaviones y acorazados. Al mismo tiempo, los bombarderos atacaban en picado las bases aéreas de Hinckham Field, la más grande, y Wheeler Air Field, que era la principal base de aviones de caza americanos. Una hora más tarde de que comenzara la primera oleada, a las 8:50 aproximadamente, los 170 aviones restantes comenzaron con el segundo ataque. El primer objetivo era la base aérea de Bellows Field, y seguidamente una base aeronaval y de infantería de marina llamada Ford Island, situada justo en el centro de la isla de Oahu. En el interior de los buques americanos, los marineros se despertaron con el sonido de las bombas y los gritos de los compañeros que estaban de guardia. Un desafortunado cúmulo de negligencias y una pésima organización fueron los principales obstáculos con los que se encontraron las tripulaciones de los buques americanos. Poco pudieron hacer los incrédulos soldados americanos ante semejante despliegue bélico. La única oposición provino de aviones P-36 Hawk y P-40 Warhawk, que realizaron 25 salidas. También se ofreció alguna resistencia desde los puestos de artillería naval antiaérea, que no habían sido dañados desde el principio del ataque. Entre los valientes defensores de aquella mañana, destacaron 2 por encima del resto. Eran el contraalmirante Isaac C. Kidd y el capitán Franklin Van Valkenburg. Los dos, al mando del Arizona, se precipitaron al puente de dicho navío para dirigir las operaciones de defensa.
Ambos acabaron perdiendo la vida cuando la Santa Bárbara del buque saltó por los aires, víctima de una bomba de perforación arrojada por los japoneses. Otro destacado aquel día fue el capitán Mervyn Bennion, comandante del West Virginia. Este valeroso oficial dirigió con calma a sus hombres durante la batalla. Una desafortunada esquirla de metralla procedente del Tennessee, que estaba fondeado junto a su buque, terminó con su vida. Pero sin duda, el héroe más famoso de aquel día fue el afroamericano Doris Miller, cocinero del West Virginia. Este valiente soldado, sin preparación ni entrenamiento alguno para la guerra, logró salir ileso del infierno en que se había convertido el interior de su buque, y yendo más allá de su deber, tomó control de una ametralladora antiaérea que no estaba siendo utilizada y abrió fuego contra los cazas que no dejaban de arrojar bombas a su alrededor. Según contó una vez finalizado el ataque, no fueron menos de 2 los aviones enemigos que logró derribar. Por este hecho le fue otorgada la Cruz de la Marina. El profundo odio hacia los países angloparlantes que el alto mando nipón inculcó en las mentes de todos los japoneses se pudo comprobar aquella mañana. Incluir entre sus objetivos a civiles, bombardear la ciudad de Honolulu o arrasar los hospitales evidenciaba la escasa moralidad y el nulo civismo del alto mando japonés con su emperador Hirohito a la cabeza. La ciudad de Honolulu fue alevosamente bombardeada con proyectiles incendiarios, aunque el número de víctimas no fuera tan numeroso como en otros ataques. Curiosamente, las bombas mataron por lo menos a 7 personas, 2 de las cuales eran ciudadanos japoneses. 2 de los aparatos que atacaron esta población fueron derribados por los escasos pilotos americanos que lograron levantar el vuelo y luchar. En general, en los 90 minutos que duró el ataque, las pérdidas humanas y materiales infligidas a los americanos superaron toda expectativa. El coste humano en tan corto espacio de tiempo fue abrumador. 3.435 personas, entre civiles y militares, fue el balance trágico de aquella fatídica mañana. Sin embargo, contra todo pronóstico, el número de heridos fue bastante menor. Solo 1.178 acabaron hospitalizados. En lo material, sin contar los daños a las infraestructuras, 18 navíos fueron hundidos, incluyendo 5 acorazados. Casi la mitad de los muertos estadounidenses, 1.102 para ser exactos, fueron a causa de la explosión y el hundimiento del Arizona. Fue destruido cuando un proyectil de 40 centímetros fue soltado desde un bombardero a gran altitud. Este atravesó ambas cubiertas blindadas y detonó en el compartimento frontal donde se almacenaban las armas. El casco del Arizona se convirtió en un monumento para todos los que fallecieron ese día, la mayoría de los cuales todavía están dentro. En lo que a aviones se refiere, las pérdidas también alcanzaron un nivel sin precedentes hasta la fecha. El factor sorpresa con el que contaron los japoneses impidió que en las bases aéreas de la isla se pudieran preparar para una defensa en el aire. Consecuencia de esto fue que la mayoría de los 188 aparatos americanos que fueron destruidos y de los 155 que resultaron gravemente dañados jamás llegaran a despegar, recibiendo así los impactos en tierra. Por lo tanto, la mayoría de los pilotos americanos que perecieron en aquella trágica mañana lo hicieron en sus cuarteles y no dentro de sus cabinas. En el lado nipón, las pérdidas fueron escasas, aunque sobrepasaron el número por ellos esperado. De los 353 aparatos que intervinieron en el ataque, 29 de ellos fueron abatidos por el fuego americano, pereciendo en ellos sus 55 ocupantes. También resultaron gravemente dañados 74, 20 de ellos irreparables, aunque lograron aterrizar en sus respectivos portaaviones. Una vez desaparecido el último avión japonés por el horizonte, lo que hora y media antes era un destino paradisiaco envidiado por todo marino, pasó a convertirse en un caótico escenario de desolación. A pesar de que ningún portaaviones de la flota del Pacífico fue dañado, al no encontrarse ninguno fondeado en la base, las graves pérdidas de aquella mañana y la subsiguiente invasión a las Filipinas inclinaron la balanza de poder bélico a favor del sol naciente. El
ejército estadounidense fue incapaz de llevar a cabo acciones significativas en el Pacífico durante los siguientes 6 meses. Con la flota estadounidense fuera de acción, Japón estuvo temporalmente libre de preocupaciones sobre la potencia naval de su rival. Pero esa es otra historia.